porque produce hormonas, insulina, glucagón, produce somatostatina, etcétera. Muy bien, le voy a dar de premio estas cuatro chocolatillas al que me responda. A ver, ¿cuál es el concepto de pancreatitis? Ya. Se puede considerar como una autodigestión del páncreas por una obstrucción. Ya, muy bien. Una inflamación aguda del páncreas. Inflamación aguda. Itis. Inflamación De Páncreas. ¿Alguien más? Adelante. Es una inflamación aguda del páncreas por diversos factores. Mayormente está pendiente de la absorción de cálculos y también de la apetito. Muy bien, pero más el concepto. A ver. Es la inflamación del páncreas, generalmente relacionado con la liberación de las enzimas dentro de este, que genera una autodigestión. Ya. Muy bien, están bien. Todos están tibios. En época de Platón, Aristóteles, cuando nuestros maestros en época griega estudiaban la medicina, daban los conceptos en base a prefijos, sufijos plurales, porque han aprendido en antes de la universidad. Itis, inflamación. Páncreas, el órgano. Inflamación del páncreas. Por digestión, autodigestión, por cálculos, por alcohol. Al final, inflamación del páncreas. Ese concepto es un concepto antiguo. ¿No? Para el año 2024, la pancreatitis aguda es una afección sistémica. Ojo, cuidado. La pancreatitis aguda afecta todos los órganos del cuerpo humano, desde el cerebro, afecta la parte cardiovascular, la parte pulmonar, la parte renal, afecta todo. ¿Ya? Entonces, al ser una enfermedad sistémica, ya parte de la inflamación del páncreas. ¿Por qué es importante la pancreatitis? Cuando una persona tiene pancreatitis aguda, leve, moderada, severa, esta pancreatitis generalmente provoca falla de órgano. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar cuando sospechas en pancreatitis aguda, la falla del órgano. Puede que el paciente no tenga falla de órgano, es una pancreatitis leve. Puede que el paciente tenga una falla de órgano transitorio. ¿Ya? Se define por aquella falla de órgano que a las 48 horas, 2 días, se resuelve. Perfecto. Puede que haya una falla de órgano persistente. Pasados los 2 días, 48 horas, persiste la falla de órgano. Puede que esta falla de órgano vaya acompañada de una pancreatitis con necrosis, con lesiones, ¿no? Y es algo moderado y severo. Y puede que el paciente tenga falla de órgano persistente más infección del páncreas. Estamos ante una pancreatitis crítica, donde el paciente tiene que entrar a unidad de cuidados intensivos. Muy bien, nuestros conceptos están muy bien, pero eso ya pues es para la parte psicológica, la parte fisiológica. Para la semiología, cuando ustedes tengan un paciente con pancreatitis, el paciente, ya sea por cálculo, el colédoco, ya sea por alcohol, cuando estuve en un cumpleaños y empezó a tomar bebidas alcohólicas, o de repente comió mucha grasa, cualesquiera que sea la causa de la pancreatitis, el paciente entra por la emergencia y de repente se encuentra con uno de ustedes. Le dice, doctor, doctora, tengo un dolor abdominal intenso en mi abdomen superior, aquí me duele, doctor. Se irradia en cinturón, es un dolor opresivo, ¿ya? Que además va acompañado de náuseas y vómitos. Tú sospechas que puede ser una pancreatitis, porque te dice, además he estado tomando, he comido grasa, no he hecho nada, etc. Sospechas en una pancreatitis. Sospechas, porque hay otros diagnósticos diferenciales, puede ser una colecitis, puede ser una úlcera, pero tú sospechas que puede ser una pancreatitis. Perfecto, es válido. Luego de ello le pides sus exámenes auxiliares, una milasa y una lipasa. Perfecto. La milasa sale por encima de 1000 y la lipasa por encima de 200. Ya tienes criterio clínico, criterio laboratorial. Esto es una pancreatitis. ¿Ya? Estás en emergencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Buscar falla de órgano. Ese es el arte de la medicina.
decir pancreatitis aguda, inflamación del páncreas. Y se acabó. Pero un especialista te dice lo siguiente: mira, el paciente con pancreatitis aguda suele tener falla de órgano. ¿Dónde está el arte del médico en emergencia, del residente en emergencia? Ustedes como internos de medicina en emergencia, buscarle falla de órgano. ¿Ya? ¿Qué órganos fallan principalmente? Y va a venir en el examen, lógicamente, en el caso clínico. 3 órganos principalmente. Falla cardiovascular, el paciente puede hipotensarse. Falla respiratoria, puede tener insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ya? Falla renal, ¿ya? El paciente puede tener oligoria, anuria, retención de líquido, edema, etc. Las 3 cosas tienes que buscar: falla renal, falla respiratoria y cardiovascular. Pero también puede fallar otros órganos, puede fallar el intestino, puede haber ilio pancreático, puede fallar el hígado, ¿no? Puede fallar el sistema nervioso, el paciente puede estar con alteración del estado de conciencia, encefalopatía pancreática, puede fallar falla hematológica, puede tener plaquetopenia, coagulación intravascular diseminada, etc. Entonces, el arte de ustedes como estudiantes, como residentes, como internos de medicina, al recibir un paciente en emergencia, no es decirle, es una gastritis, tómate ranitidina y vete a tu casa. Esto puede ser pancreatitis aguda. Amilasa, lipasa, hemograma, perfil hepático, laboratorio. Llega la amilasa en 1000, la lipasa en más de 200, 400 un momento. Señor, usted tiene una pancreatitis aguda. Enfermera, funciones vitales. ¿Cómo está la presión? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Su saturación, frecuencia respiratoria. Las funciones vitales son muy importantes. ¿Ya? Denle importancia, porque puede salvar la vida de esa persona. La enfermera te dirá, doctor, con una frecuencia respiratoria de 32, mire, está respirando rápido. Su saturación, doctor, está saturando 78. ¿Ve? Pero tú estás pensando, pancreatitis, inflamación del páncreas digestivo. Te estás olvidando de los órganos que pueden fallar. ¿Ve? Entonces tú dices, se desatura, tiene taquimia o polidia, tiene una insuficiencia respiratoria. ¿Qué puede estar pasando? Que este paciente con pancreatitis esté dañando los pulmones. Puede haber derrame pleural, puede tener atelectasias, ¿ya? Puede tener condensación. Todo lo que han hecho en neumología simula cuadros de neumonía, ¿ya? Con derrame pleural, con una placa radiográfica con imágenes algodonosas, parece una neumonía. Es más, el paciente con pancreatitis aguda durante la primera semana hace SIRS. ¿Qué es SIRS? Síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. ¿Eso qué significa? Puede ser fiebre, puede ser hipotermia, leucocitosis, leucopenia o de la izquierda de los leucocitos. Taquipnia, ¿no? Puede ser todo ello, ¿ve? O sea, tú tienes en la emergencia un paciente con dolor abdominal, ¿ya? Con toda la clínica que hemos mencionado, y además está polinéico, desaturando y haciendo fiebre. Y encima te dice el médico, doctor, el laboratorio, tiene leucocitosis. No cometan lo mismo que pasa en emergencia. En emergencia los clasifican como neumonías. Les inician antibióticos. Probablemente neumonía y probablemente gastritis, y así los hospitalizan. Y cuando el paciente desmejora, pasa a unidad de cuidados intensivos, puede hasta fallecer. ¿Okay? Entonces, ¿dónde está el arte de ustedes? Primero, sospechar en la pancreatitis clínica, signos y síntomas. Segundo, confirmar su sospecha clínica con un examen de laboratorio. La ecografía no sirve, ¿verdad? Se dice que la ecografía en las primeras 48-72 horas suele ser normal, incluso la tomografía es normal. A las 72 horas de septiembre. Recién a las 72 horas de cambios morfológicos. Es más, el paciente con pancreatitis aguda en el 50% de veces tiene meteorismo, gases. Y difícilmente el ecografista, por muy experto que sea, ve el páncreas. Por lo tanto, no es una herramienta idónea. ¿Ves? Clínica y el laboratorio. Confirmado. Tiene pancreatitis. ¿Qué buscó? Falla de órgano. El paciente te dice, doctor, hace una semana que estoy con este dolor insoportable,
fui a la clínica tal, fui al médico tal, fui al hospital tal, me dan de alta diciendo que es solo una gastritis, sigo con dolor, doctor, le pides amilasa lipasa, pancreatitis aguda. ¿Qué buscas? Falla de órgano. El paciente te dice, doctor, se me han hinchado las piernas, mis párpados, y no estoy orinando hace 2 días, no orino nada. Falla renal, ¿qué le pides? Creatinina, y él te saldrá con una creatinina por encima de 2 miligramos de litro, etc. Entonces busca falla de órgano. La falla de órgano hace que esta enfermedad sea muy peligrosa. ¿Ya? O el paciente de repente ya viene muy descompensado con shock, hipotenso, taquicárdico, con dolor intenso en el abdomen, pasó 72 horas, estuvo en Quispicanchis, recién llegó al hospital. De cajón, le haces la pregunta, signos y síntomas, te dice las características del dolor, náuseas y vómitos, has estado tomando, le pides amilasa lipasa, la lipasa suele estar alta a la semana, la amilasa no, luego vamos a ver por qué. La lipasa te confirma una pancreatitis aguda y toma la presión arterial en emergencia del paciente y tiene una presión de 70-40, hipotensión arterial. Está haciendo otra falla de órgano, cardiovascular, entró en shock, un shock distributivo, un shock especial. Entonces tienes que resucitar al paciente, ponerle fluidoterapia, manejarlo en unidad de cuidados intensivos y demás. Muy bien, entonces la pancreatitis aguda es una afección sistémica que parte de la inflamación del páncreas por diferentes causas, ¿no? La causa más frecuente en el Perú, cálculos de la vesícula que migran al colesterol. La segunda causa, el alcohol, ¿no? El alcohol. La tercera causa, hipertrigliceridemia, etcétera. Muy bien, veo que tienen una base. Aquí está el páncreas, es un órgano retroperitoneal, ¿no? Muy conocido. Ahí están las causas más frecuentes que mencionaban en el Perú. La litiasis biliar es la causa más frecuente, seguida del alcohol, idiopática. La idiopática cada vez es más rara porque con el advenimiento de las nuevas tecnologías se están diagnosticando más problemas que producen pancreatitis. Dijeron la hipertrigliceridemia, ahí están, ¿no? Las hiperlipemias, dislipidemias, hipercalcemia, fibrosis quística, lesiones anatómicas también, por alguna razón de repente el paciente tiene un traumatismo, ¿no? De repente una agresión mecánica, un trauma abdominal, por ejemplo, ¿no? O tiene una malformación congénita, un páncreas divisum, una tumoración ductal, osteopenia axilar, una disfunción del esfínter de Oddi, puede producir pancreatitis aguda, la sepre, ¿no? Se corta la papila, se puede inflamar el páncreas, drogas, azatioprina, diuréticos, ¿no? Pentamidina, infecciones, la papera, la pancreatitis, la hepatitis viral, citomegalovirus, un ascaris que está viajando por ahí, se obstruye el óbito, puede pasar. Hemos tenido un caso de un ascaris, una paciente mujer de 24 años que entra de emergencia por colecistitis aguda, alitiásica, ya le van a entrar a sala, el ecografista ve algo raro en el colédoco, se le hace una cepre y se ve ahí un ascaris enclavado que murió y obstruye la vía. Es un caso de pancreatitis aguda, veneno de escorpión, insecticidas, isquemias, cirugía cardíaca, vasculares, entre muchos otros, ¿no? Las colagenopatías, la artritis reumatoide, lupus eritematoso, el Sjögren-Strauss, hay N causas de pancreatitis aguda. No solamente son esas dos de ahí. Muy bien, hablemos de la causa biliar, lo más frecuente. En nuestro medio hay bastante colelitiasis. Un cálculo viaja por acá y obstruye el colédoco. Al obstruir el colédoco, aumenta la presión intraductal y produce pancreatitis, ¿no? Muy bien, es la causa más frecuente. Fisiopatológicamente, lo que más o menos querían explicar es esto de acá, ¿no? Una vez que obstruido la parte del conducto pancreático principal, hay una activación intracinal del tripsinógeno y tripsina, donde participa el calcio y la catepsina B. Muy bien, estos mecanismos protectores que evitan la autodigestión, porque recuerden que el páncreas se protege, ¿no?, de las enzimas propias que produce, son el pH intracelular, inhibidores de la tripsina endoacinar, inhibidores sistémicos, la antitripsina, inhibidores de la sterasa del complemento 1. Esto evita que el páncreas se autodigiera. Entonces, estos mecanismos protectores se rompen de tal manera que el tripsinógeno da lugar a la tripsina. Estas enzimas están en unas hidrolasas, unas vacuolas que
sino las lisosomales. Entonces, el calcio y la catersina B hacen que el tricinógeno se active en tripsina, de tal manera que se activan otras enzimas, ¿no? Aquí falta. Ya, aquí está. Normalmente la colecistoquinina se forma a nivel de las células I del intestino delgado. ¿Ya? Pregunta de Sara. La colecistoquinina se forma en las células I. ¿Ya? Eso ha sido pregunta de Nano, pregunta de residencia. Al unirse, ¿no? hay una formación dentro de las células acinares del inositol trifosfato, ¿ya? Exagerado, se hace una mayor sensibilidad y liberación de otros segundos mensajeros, y de tal manera que puede ocurrir la autodigestión. Entonces, ¿qué sucede? Se amplifica esta activación enzimática, otras enzimas se vuelven a activar. Ya el tripsina, luego el quimiotripsinógeno en quimiotripsina, la proelastasa y elastasa, el calicreinógeno en calicreína, la procarbopepsina, todas las enzimas empiezan a activarse, y empiezan a hacer lo que dice nuestro compañero, una autodigestión. Muy bien, recalcamos dos cosas importantes: la quimiotripsina y la elastasa. Estas se pueden dosar, ya sea en sangre o ya sea en heces. ¿Ya? Cuando están en niveles muy elevados, esta pancreatitis aguda suele ser severa. ¿Qué existe en relación a la fosfolipasa A2? La fosfolipasa A2 es una enzima que actúa sobre la membrana celular del alveolo a nivel del surfactante. ¿Qué es el surfactante? Es esa capita que evita el colapso del alveolo, ¿no? Entonces la fosfolipasa del páncreas pasa a la sangre y llega al aparato respiratorio y destruye el surfactante. Entonces estos pacientes sufren colapso alveolar. Si tienen colapso alveolar, ¿qué va a provocar? Distrés respiratorio. Va a desaturar, insuficiencia respiratoria, va a tener polimnia, taquimia y demás. Muy bien, actúa sobre el dañado surfactante alveolar, provocando síndrome de distrés respiratorio. A nivel pulmonar se activa pues, el factor de necrosis tubular alfa, la interleucina 1B. Hay una producción elevada de selectinas, ¿no? Dentro de estas selectinas tenemos a nivel del endotelio la P-selectina, la D-selectina y en los neutrófilos la L-selectina. Activa más leucocitos, estimula la migración celular, hay un proceso inflamatorio severo. Entonces también se activan las citocinas y las proinflamatorias y las antiinflamatorias. Las proinflamatorias, las más importantes, la interleucina 1B, la interleucina 6, la 8 y el factor de necrosis tumoral. Y los antiinflamatorias que están a este costado, ¿no? Las más importantes, la IL-10 y la IL-8, que se dosan en sangre para ver casos de severidad. Sucede todo un proceso de inflamación. Ya yo no los quiero marear con la biología molecular. A nivel del hígado, por ejemplo, gracias a estas tres que hemos mencionado, la interleucina 1B, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, llegan al hígado, liberan PCR y fibrinogen. Este PCR nos permite saber si estamos ante un cuadro de pancreatitis aguda severa, es un criterio de severidad. Luego los vamos a ir ordenando, esto es parte de la fisiopatología. Se une a la fosfocolina, activan el complemento. También los radicales libres toman un papel, dañando directamente el páncreas, también el trombosado, provocando vasoconstricción y demás. Y vamos a tener el SIRS, ¿no? Síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Muy bien, caracterizado por todo lo que hemos mencionado. Existe una hiperproducción de pirógenos endógenos que se van al área preóptica del hipotálamo, por lo tanto el paciente manifiesta fiebre, ¿no? Una descarga de fiebre. Y falla de órgano, ¿ya? Entonces les vuelvo a repetir, la pancreatitis aguda es una afección sistémica que parte de la inflamación del páncreas, donde ustedes pueden sospechar clínicamente de una pancreatitis aguda, pero deben buscar la falla de órgano. Puede que tenga una pancreatitis sin falla de órgano, ¿no? Puede que no tenga falla de órgano, sea una pancreatitis aguda leve, pero ustedes deben buscar la falla de órgano, ¿ya? Muy bien, ya hemos mencionado, a nivel cardiovascular, ¿qué puede provocar? Shock, hipotensión arterial, ¿no? Es decir, la presión arterial sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio, eso es shock.
puede tener una presión arterial media menor a 60, ¿no es cierto? O puede reducir 40 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica basal. Eso pasa generalmente cuando tienes un paciente hipertenso. Por eso es importante la anamnesis cuando hace lectura clínica. Pregunta al paciente, señor, ¿es usted hipertenso? Sí, doctora, soy hipertenso. Mis presiones basales siempre han sido 103, 140 y 110. No han podido bajarlo toda mi vida. Tal cardiólogo me ve, tomo tal antihipertensivo, etc. Perfecto. ¿Y qué ocurre si viene con dolor abdominal? Con dolor en la punta. Da un dolor en la rodilla del cinturón, todo lo que ustedes van a escuchar cuando hablemos de la clínica. Náuseas y vómitos. Sospechas de pancreatitis. Tiene la amenaza de la lipasa elevada. Amenaza más de 1000, lipasa más de 200. Perfecto. Pancreatitis aguda. Y te dice la enfermera, doctor, la presión arterial de este paciente, ¿ya? ¿Cuál era la basal? 130. La basal. Te dice, está en 110, o de repente 90, 70. ¿Ya? 110, 90, ¿cuánto sería? 9, 10, 11, 12, 13, casi, ¿eh? 40 milímetros de mercurio. Ha bajado 40 milímetros de mercurio de su presión arterial sistólica. ¿Va? Si tú haces el cálculo de la presión arterial media, aparentemente tiene una buena presión todavía, ¿no? Pero si preguntas que su presión basal está ya bajado 40, ese paciente ya está haciendo una hipotensión arterial. Por eso es importante ver la presión arterial basal. Por eso no se conformen con solo el pancreatitis, no. Este paciente será hipertenso, será diabético, será obeso, todo integralmente tienes que ver. Paciente obeso que cruza la puerta y tiene pancreatitis aguda, ya tienes que estar buscando una camita en UCI. Por más que entre cantando, bailando, por más que te diga su nombre completo y esté tranquilo. Si tiene pancreatitis aguda, probablemente va a necesitar cama en UCI. El paciente obeso de por sí ya tiene todo su organismo inflamado. Todo parte ya estaba inflamado meses atrás. Su hígado, riñón, todo está inflamado. Por eso es importante detectar la obesidad. Ya van a ver por qué. El paciente alcohólico y obeso con pancreatitis aguda, ese definitivamente pasa a va a ser falla de órgano, se ve hipotensado. La hipoperfusión tisular se mide con el lactato. Si este es mayor a 3 milimoles por litro, ¿ya? Estás hablando ya de un paciente chocado. ¿Ya? El shock se define por la hipoperfusión tisular. Cuidado que digas, pero si su presión está normal, el shock se define por la hipoperfusión tisular. Hay chicos que no comprenden, mira como un poquito, ABC. Una célula recibe oxígeno, recibe glucosa, ¿correcto? Para sobrevivir. Si el paciente entra en cuadro de shock, no recibe oxígeno, no recibe glucosa o nutrientes. A eso se llama hipoperfusión tisular. Un paciente con hipoperfusión tisular ya está chocado. Pero ¿cómo sé si está con hipoperfusión tisular? Fácil. Le haces una electrolitos y ves el lactato. Si en el resultado lactato sale mayor a 3 milimoles litro, cuidado, por más que tenga buena presión, ese paciente tiene hipoperfusión tisular. ¿Ya? Entonces ustedes vayan de la mano con los signos, los síntomas, laboratorio, ¿sí? Son herramientas, se van a dar cuenta, ¿ya? No se queden conformes, signos y síntomas, ¿qué significa? No, pues, arde todo, ¿ya? Si tiene hipoperfusión tisular, ese paciente ya está haciendo falla cardiovascular, sus células no están recibiendo oxígeno, no están recibiendo nutrientes. ¿Puede hacer insuficiencia respiratoria? Claro que sí. ¿Cómo noto clínicamente? Está polinéico, está taquinéico, está desaturado, puede tener una saturación venosa central de oxígeno menor a 70%, puede tener una saturación de oxígeno general menor a 90%, o puede tener una frecuencia respiratoria mayor a 20. Por eso es importante que ustedes tomen las funciones vitales. Le pides un haga y electrolitos y calculas la presión arterial de oxígeno. Si esto no saben, no les han enseñado, ahora es cuando deben aprender.
La presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio habla de una insuficiencia respiratoria. Haces el cálculo de la presión arterial de oxígeno, presión parcial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno, el PAF. Si este es menor a 300, está en insuficiencia respiratoria. Entonces ese paciente ya está haciendo falla de órgano. ¿Ya? Cuidado. Mi profe me ha dicho en semiología que tiene pancreatitis aguda y solo es el páncreas. No. Esa pancreatitis está provocando falla de órgano. Para que ese paciente viva, sobreviva, tú tienes que buscar la falla de órgano. ¿Ya? Falla renal, ya hemos mencionado, el paciente suele tener oliguria, anuria u oligoanuria. ¿Correcto? ¿Cómo está la creatinina? Elevada, mayor a 2 miligramos de decilitro. O hoy día lo recibes al paciente y su creatinina está normal. ¿El valor normal de la creatinina cuánto es? Normal. Mayor a 1. 0.8 a 1.4. Creatinina 0.8 a 1.4. Unidad, miligramos de decilitro. De repente está en 0.8. Y para mañana aumenta a 0.5. Ese aumento sutil me dice que está haciendo injuria renal. O de repente ya llegó a la emergencia y el paciente en sus exámenes tiene creatinina de 3, que es mayor de 2. Ya está haciendo falla renal. Por favor, si está haciendo falla renal, obligado debo ver el sodio, el potasio, debo ver el pH de ese paciente. Le haré una gasometría arterial, ¿no? Porque suelen ser hipercalemias. Creatinina alta, hipercalemia, no tiene potasio. La hipercalemia puede hacer paro cardíaco. ¿Ya? Recuerden, la hipercalemia, el potasio elevado, puede hacer paro cardíaco. Y eso pasa en los gorditos. Obeso, alcohólico, que llega a la emergencia con falla renal, va a hacer paro cardíaco. Por hipercalemia. ¿Ya? Hipercalemia. Ahora, la hipercalemia, ¿qué provoca en el corazón? Ya hay un desorden eléctrico. Se llena el corazón. Ahora, el corazón hace paro en diástole y no en sístole. ¿Ya? Eso es pregunta de examen. ¿Ah? En el ENAM del 2012 preguntaron: paciente con hipercalemia hace paro cardíaco, fallece en A, sístole, B, diástole, C, ta. ¿Qué marca? El diástole. El diástole. ¿Por qué es importante identificar esta elevación del potasio? Porque suele pasar lo siguiente. Ustedes son internos de medicina, 3 de la mañana, de salud, Adolfo Guevara. Reciben un paciente obeso, gordito, y luego de una borrachera se pancreatitis. Lo diagnosticaste, ¿no? Tiene clínica y tiene laboratorio. Lo hospitalizas. Te llama la enfermera: doctor, ha hecho paro. Se van a acordar de mí. Ha hecho paro. ¿Qué ha sucedido con el gordito? Ha sucedido que ha estado haciendo injuria renal y luego de la injuria renal ha retenido potasio y la hipercalemia le provocó un paro. ¿Sí? Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Si ha entrado caminando la familia al toque, te reprocha todo, ¿no? La familia no entiende de la fisiopatología, no entiende de qué son el AVE electrolitos. La familia simplemente ha venido de emergencia y se ha muerto. Ellos no dicen, según la fisiopatología podría ser esto, podría no. ¿Qué ha pasado, doctora? ¿Por qué se murió mi papá? Si era joven, apenas tenía 54 años. Ahí está. Falla de órgano. Entonces, cuando ustedes identifiquen la falla de órgano, van a tener el arte de salvar vidas. Ese arte. Cuando hay hipercalemia nunca hay que asustarse. Puede tener potasio de 8. Existe tratamiento médico, se da estabilizadores de membrana. Utilizas bicarbonato de sodio, bajas el potasio como si nada. Pero le salvas la vida. ¿Ya? Cuando hagamos clínica vamos a ver todo eso detalladamente. La fractura urinaria, el gasto urinario. Cuando el paciente entra por emergencia, tienes que ponerle una sonda vesical, pero no tiene problema urinario, pero sé pues que la pancreatitis puede dar falla de órgano.
Enfermera, póngale una sonda vesical a este paciente gordito. Puede hacer falla de órgano, yo sé. ¿Ya? Le pones la sonda vesical, calculas el volumen de orina a las 3 horas. En la bolsita se mide. No hay que ser científico para eso. Tú vas, revisas, a ver cómo está mi paciente Juan. Sigue emborrachadito, te bromea, ¿qué tal doctor? A ver, vamos a ver. Nada, no hay nada de orina. En la bolsita, en la bolsa colectora no hay nada. 3 horas. 6 horas. ¿Cómo están sus funciones vitales, papá? Diuresis, 0. 12 horas, 24 horas. Hay que ver el volumen urinario. Lo ideal es que tenga un gasto urinario mayor a 0.cc kilo hora. Apréndanse sus valores, por favor. Va a venir en el examen, ¿ya? Necesito si les obliga a aprender. Mayor a 0.5 cc kilo hora. ¿Ya? Si tiene más de 0.5 kilo, saquen la calculadora, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes miden la bolsita y en 24 horas tienen 200 ml. Multipliquen. 200 ml por 70. ¿Alguien va a multiplicar? 200 por 70. Por 24. Por 24. ¿Ya? No sería. Ya. No, estoy multiplicando. Corrija, pues. Ajá. Ya, 200 ml entre 70. Ya. Es una división. Estamos multiplicando. Ya, otra vez. 200 entre 70. Entre 24. No sería por 24. Entre 0.11. ya, 0,12, ¿no? Ajá. Ya, es menor a 0,5, ¿correcto? Entonces, ese paciente ha hecho 200 ml en 24 horas, está en oligo azul, ¿ya? Lo correcto es dividir, 200 ml entre su peso y todo eso entre las horas, ¿no? Menor a 0.5 y ese paciente está haciendo falla renal, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Clínicamente el paciente puede tener retención de líquido. Si retiene líquido hay edema en el miembro superior, edema palpebral, quemosis en los ojos, ¿ya? O puede tener retención de líquido en la pleura, derrame pleural, ascitis, anasarca, etc. Muy bien, ¿puede tener hemorragia? Por supuesto que sí. Empiezan a tener hematemesis, vómitos con sangre. Puede ser coagulación intravascular diseminada, plaquetopenia, ¿no? Plaquetas menos de 100.000, o hipofibrinogenia menos de 150, hipocalcemia, etcétera, etcétera. Lo más importante del paciente con pancreatitis aguda es si tiene falla de órgano, y este puede ser cardiovascular, respiratorio o renal, los 3 más importantes. ¿Ya? Sencillo, con eso ya probaron el tema de pancreatitis aguda. Y hemos hablado de las causas, cálculos, hemos hablado sobre el alcohol. En Estados Unidos la causa más frecuente es el alcohol, el más alcohólico. Otras enfermedades que causan pancreatitis aguda, ya les he mencionado, el lúpulo eritematoso, cirrosis fosfolipídico, escolio, esclerosis, la artritis reumatoide. ¿Ya? Si ustedes tienen una casetita, soy reumatólogo, perfecto, como reumatólogo, cuidado con la pancreatitis, cuidado que tu paciente ya me duele, debe ser la prednisona, debe ser una gastritis, toma tu omeprazol. No, puede ser una pancreatitis, hay que tenerle respeto al dolor abdominal. Cuando cruza un paciente la emergencia, eso es un consejo de un conejo, la emergencia, y está en tus manos, y te dice, doctor, me duele el abdomen, sea la edad que sea, niño, adolescente, joven, anciano, como diagnóstico diferencial, piensa en pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es la gran simuladora, es como la tuberculosis en la neumología. En gastro es la pancreatitis, la gran simuladora. ¿Han visto? El paciente con tuberculosis simula de todo. Meningoencefalitis, tuberculosa, mal de pulmonar, una tuberculosis enteroperitoneal, ginecobstétrica, prostática. En todo lado está el bacterio, simula todo. Igual pasa en la pancreatitis, simula muchos cuadros quirúrgicos. Una pancreatitis aguda puede simular, por ejemplo, una apendicitis aguda. Así es. Tiene la cronología de
orden, positivo. Ah, esto es una apendicitis, carnado. Examen laboral, leucocitosis, lo mandas a sala. Abre, el apéndice está sano. Revisan arriba, saponificación. Simula cuadros de apendicitis, simula cuadros de colecistitis, simula cuadros de obstrucción intestinal. Una gran simuladora. Cuadros de obstrucción, el paciente hace ilio pancreático y se distiende la boca, no hay ninguna gasa, no hay ninguna heces, está distendido, parece obstrucción intestinal. Y al final terminamos siendo una pancreatitis. Por lo tanto, ahí está el consejo de un conejo. Si por la puerta de emergencia cruza un paciente, tenga la necesidad y viene por dolor abdominal y tú estás pensando en un cuadro agudo quirúrgico, pídele amilasa de clase. No le hace pobre al paciente ni se hace rico a ti. Pero diagnosticas una pancreatitis aguda que puede salvar el vida. Muy bien, otras causas: vasculitis, la panarteritis nodosa, el síndrome de Schuberg-Strauss, embolización de Muller, síndrome de Kawasaki, arteritis temporal, granulomatosis, la enfermedad de Crohn también puede ser la pancreatitis, la sensibilidad primaria, las pancreatitis eosinofílicas, etc. Por lo tanto, no se queden contentos. Cálculos y el cuerpo. No. Hay muchas causas de pancreatitis aguda. Y dentro de las dislipidemias, no solo la hipertrigliceridemia. Existe la dislipidemia tipo 1, tipo 4, tipo 5, etc. Medicamentosas, ¿no? Preguntado y repreguntado en los exámenes del ENAM, Examen Nacional de Estudiantes de Medicina. ¿Por qué el estudiante de medicina de la Universidad de Lima está recuperándose? ¿Por qué está posicionándose? Porque están estudiando, pues, están estudiando. ¿Ya? Antiguamente pues, no les exigía, ¿no? Pancreatitis aguda, inflamación del páncreas, causa, cálculos y alcohol. La mirada, y ahí se quedaba. No veían falla de órgano, no veían otras causas, ¿no? Se enfrentan a los exámenes. ¿Qué es esto? Esto es una marcianada. Nunca me dijo, ¿ves? Pero es cuando ustedes tienen que estudiar. ¿Ya? Existen drogas que producen pancreatitis aguda, por favor, a la cabeza. Definitivamente puede producir pancreatitis azatioprina, captoprina y el pentamidina. Este es altamente preguntado. No sé por qué tienen esa fascinación. Los que preparan los exámenes de estudiantes de medicina, creo que es un banco grande, lo sortean y sale sorteado siempre el pentamidina. Te da una lista, furosemida, te ponen metronidazol, etcétera, te ponen de todo. Y ahí está la pentamidina. Y en segundo lugar, la didanosina. Está ahí. Preguntando y repreguntando. No va a ser que en el examen de señas también se pregunta. Ahí está. Probablemente asociados ácido valproico, furosemida, hidroclortiacidas, sulfonamidas, tetracitrinas, los estrógenos, las amitas que usan anticonceptivos, etc. Probablemente asociados corticosteroides, etc. Entonces hemos mencionado que la causa más frecuente son los cálculos, ¿no? Vean ustedes esta papila con un cálculo premiado, está posadita, ¿no? Clínicamente, ¿se puede diagnosticar? Claro que sí. Ahora, para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda tenemos tres aspectos principales. Uno es la clínica, lo que ustedes deben dominar, signos y síntomas. En segundo lugar, los exámenes auxiliares. Y en tercero, los estudios radiológicos, imagenológicos. Junto los tres criterios, dos criterios de cualquiera de ellos, me dices pancreatitis aguda. Empecemos. Clínica. El paciente llega a la emergencia por dolor abdominal. ¿Ya? Cruza la emergencia y está doblado el músculo. No hay una pancreatitis que llegue así tranquilo, ¿no? Un tocadito, me duele, no sé. Pasa la espalda. No existe. Tú vas a ver al paciente con pancreatitis llorando. Puede ser un tipo alto, robusto, físico-culturista, mira así. Traído por la esposa. ¿Qué ha pasado? Tremendo payaso. Sí, todo musculoso, el paciente viene en posición altálgica. Doble el abdomen para que el plexo no tome contacto y calma el dolor. ¿Okay? Una característica es que calma el dolor
en esta posición, flexionando el tórax. Por eso vienen así, doblados. Eso es la semiología, tú tienes que chequear desde la puerta, ¿no? Cruza la puerta, la esposa al lado, los hijos al lado, así. Ya, pancreatitis aguda. Puede ser colecistitis, puede ser apendicitis, pero puede ser pues, una pancreatitis. Duele más que una apendicitis. Este dolor generalmente es del hemiabdomen superior. Puede ser lancinante, puede ser opresivo, puede ser tipo cólico, transfixiante, irradiado un 20% hacia la espalda, 80% no se irradia, solo se localiza ahí. Acompañado de náuseas y vómitos. ¿Ya? Náuseas y está vomitando. Doctor, ayer ha estado en una fiesta, ha campeonado en el Mister Cusco de físico-culturismo y se ha ido con los amigos a brindar, luego de comer una parrillita y ahora está con mucho dolor, ¿no? Y está con náuseas y vómitos, náuseas y vómitos. ¿Qué podría ser? Pancreatitis. Examinas el abdomen, un abdomen blando, a veces duro, ¿no? Con dolor en el abdomen superior, los ruidos hidroaéreos disminuidos, ¿ya? Y si este paciente pasó mucho tiempo con pancreatitis aguda, 2-3 semanas, observas esto de acá en el abdomen, equimosis. Es necrosis. Puede ser equimosis en flancos, ustedes se acaban de decir, signo de Grey Cardia. Puede ser periumbilical, ¿no? Huye, o en las zonas inguinales. Entonces le pedirás amilasa y la amilasa se eleva desde el que empieza el dolor y suele bajar al tercer quinto día. Y luego se normaliza. Por eso es importante preguntar el tiempo de enfermedad. Si el paciente te dice que el tiempo de enfermedad de ese dolor es de una semana, ya no sirve la amilasa. Le pide del paso, ¿no? Que suele durar más tiempo, ¿no? Muy bien. La lipasa igual se eleva 2 veces el valor normal, más de 200 da pancreatitis aguda y sobre todo cuando dura 7 hasta 14 días, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo criterio clínico y laboratorial suficiente, ya es pancreatitis, lo ingreso y lo manejo, como les voy a enseñar. Otros apoyos al diagnóstico son los imagenológicos, pero sin embargo no son exactos, ¿no? Le pides una radiografía si tiene falla respiratoria, ¿qué vas a encontrar? Todo esto, atelectasias, elevación del diafragma, derrame pleural, infiltrados alveolares, simula una neumonía, simula cuadro respiratorio. Si tú ves esta placa radiográfica, de cajón dice este paciente tiene una TB miliar, pero es una pancreatitis, diagnósticos diferenciales de estos problemas. La ecografía es operador dependiente, pero suele no ser útil al inicio porque el paciente suele tener meteorito, gases. Pero sí me ayuda para ver si tiene cálculos. En la B, sí. Si tiene cálculos, sospecho. Puede ser una coledocolítica. Si además, digo, tiene ictericia, catálogo, ¿no? Ictericia, dolor. En la ecografía, cálculos. Esta es una coledocolitis. Por lo tanto, es la causa de la pancreatitis. Muy bien. Ahí está bien, la vesícula biliar con piedras, con cálculos. Además puedes buscar líquido libre, ascitis, masas en el páncreas. Esto es un vaso esplénico y este es el páncreas, ¿no? La pancreatitis con pseudoquistes, ¿no? 3 semanas después de la pancreatitis el paciente viene con dolor y puede tener una masa palpable. A eso se llama quiste pancreático o pseudoquiste porque es un falso quiste. Muy bien, la pancreatitis aguda puede ser severa, lo que les he mencionado, ¿no? 20% de ellos pueden llegar incluso a fallecer. ¿Qué criterios busco yo para ver severidad? Uno de ellos son los criterios de Ramsay, que al ingreso evalúa leucocitos, glicemias, pH, y a las 48 el hematocrito oxígeno y se puede. ¿Qué otros criterios? Ahí tenemos el Apache 2. A eso le agregamos el Apache 2O. O de obesidad. ¿Ya? Paciente obeso con pancreatitis va a ser fallecido. Entonces es un predictor de mortalidad y morbilidad con un score mayor o igual a 8. Evalúa todo esto. ¿Será práctico? No
digo que es criterio de severidad cuando se eleva por encima de 150 miligramos por litro. ¿Ya? Anoten eso, eso es una pregunta. Muy bien. Mayor a 150 miligramos por litro. Miligramos por litro. Muy bien. Es un criterio de severidad, ¿ya? Bueno, ¿cómo se define severidad? Existen criterios de Atlanta, ¿ya? Desde el año 2015, 18, 24 ya se han determinado si hay una falla de órgano. Estas fallas de órgano suelen ser cardiovascular, marcha, ¿no? Respiratoria, renal, y pueden fallar medios otros criterios de severidad, el ranzo mayor o igual a 3, Apache 2, el VISA, mortalidad, el PCR, si tiene derrame pleural ya estás ante un cuadro severo, líquido libre, el obeso, ¿ya? Complicaciones locales si tiene absceso, necrosis y demás. ¿Mayor a 150 o menor a 150? Después del cuadro, ¿no? Después del cuadro. Antes, todos los días suele estar normal. Ahora tenemos en la tomografía entre el tercer y el 10º día determinamos en la inflamación, condición de necrosis, etc. Vemos, ¿no? A, B, C, D, E. Algo práctico en el Baltasar es la letra C, ¿no? La C, la C del papá de América. ¿Qué pasó? ¿Por qué, Garcilaso? ¿Eres de Garcilaso? No, yo soy. Ya, pero no importa, ¿no? Si eres de Garcilaso y das un buen examen, apruebas. No te asustes. La C es una mnemotecnia, ¿ya? Vean en su mente la C. Y al medio de la C pongan el páncreas. Y en su mente digan, colección peripancreática, compromiso de la grasa peripancreática, es un Baltasar cero. Pancreas con inflamación peripancreática, alrededor del páncreas. Alrededor del páncreas. Sencillo, pero Baltasar luego. Si el C es compromiso peripancreático, la B será aumento de volumen. La A normal. La D una colección. E hay más de dos colecciones o hay. El aire o el gas dentro del páncreas habla de una infección. ¿Sí? Tomografista ve la imagen, ve una colección y aire, y esto es una infección. Y la necrosis, dependiendo de qué porcentaje, la vamos a poner en el estado. Voy a poner aquí. Paciente, pregunta con toda la clínica y una pregunta de las 4 será: el paciente presenta compromiso de la grasa peripancreática. ¿No sé qué va a pasar esto? Hemos dicho falla de órgano. Esta falla de órgano puede ser transitoria o puede ser permanente. Es transitorio cuando se resuelve antes de las 48 horas. No te asustes. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Farid. Farid es buen estudiante. Yo ya lo he estudiado. En un par de preguntas. No te asustes, se ve triste. ¿Estaba saliendo? No eres de Garcilaso, ¿no? Mira, así seas de Garcilaso, de ciencias. Sí, los gloriosos, como siempre. O alguien ahí del FC. Chancas. Estoy en casa. Sea el equipo que sea Cristal, Luna, que estudia para probar. Muy bien, hemos dicho que la falla de órgano es permanente cuando pasadas las 48 horas, ya sigue, ¿no es cierto? Sigue la falla de órgano. Muy bien, se dice potencialmente grave cuando es un criterio de severidad. Y esta es la clasificación más práctica, la que actualmente se utiliza, es la clasificación de Petro.
no les van a enseñar los médicos generales, pero en la especialidad sí. Leve, moderada, grave y crítica. Esto te permite ubicar al paciente. Si es leve, le das de alta, pues, ¿no? Si es moderada, lo hospitalizas. Si es grave, ya estás buscando permitir UCI. Y si es crítica, definitivamente lo pones en nivel de cuidados intensivos, ¿no? Y se dice crítica cuando ya hay fallo de órgano persistencia y complicaciones infecciosas del páncreas. Muy bien, para el manejo, para el tratamiento de la pancreatitis aguda, aunque no corresponde a la semiología, es importante que conozcan. Vamos a utilizar el acrónimo de páncreas, ¿ya? P de perfusión, A de analgesia, N de nutrición, C la clínica, perfusión de la clínica, R de radiología, diagnóstico de imágenes, E de RCP, A de antibióticos y S de cirugía. Cuando ustedes entran a la emergencia, son internos de la oficina y el docente les dice, doctorita, ya son 2 de la mañana, hazte cargo, traiga su sello, ¿no? 2 de la mañana, tú te haces cargo de la emergencia, eres el jefe de emergencia. Se va a dormir. No pasa nada. En Lima es peor, ¿eh? En Lima te dejan su sello, agarran el carro. Acá en Cusco, al menos en el Adolfo Guevara, en el restaurante, por lo menos se van a dormir al segundo piso. Por ahí si no es una emergencia, tocan la puerta. Doctor, doctorita, hay una emergencia, una apendicitis. Te ayuda por lo menos. Pero en Lima no, te dejan el sello, tú llamas al doctor, doctor, se está muriendo. Es más bravo, mira, es más bravo. ¿Ya? Entonces tú tienes que hacerte cargo. Peor cuando el asistente te conoce y te toma confianza, ¿no? Pucha, el doctor Farid, yo lo he visto de estudiante, no es bueno. Ahora es mi interno, por favor, ahí toma mi serio. Me llama si hay algo grave, ¿no? Entonces, hay alumnos, estudiantes de internado que dan confianza, ¿no? Ese es un capo, ¿no? Le abriremos una plaza, ¿no? Entonces, tienes que saber el manejo de la pancreatitis. Así como es un árbol, unir signos y síntomas, sospechar el pancreatitis, confirmar tu diagnóstico en el laboratorio y demás, debes saber qué hacer, ¿no? No vas a decir, doctor, a mi casa le pasa más de 1000 y clínica de pancreatitis. ¿Qué hago? No, ya. Tú tienes que tomar la iniciativa, ¿no? Cuando dice perfusión, tú le pones una vía periférica y le pasas cloruro por eso. Tienes que resucitarlo, igual que el paciente con hemorragia. Fluidoterapia enérgica, cristalólisis. ¿Usarás? Cristalólisis. Dentro de ellos, cloruro eso. Si tengo la plato rígida, mejor todavía. Tú eres el jefe de emergencia, tú eres la doctora, tú eres el doctor de emergencia. Enfermera, por favor, una vía periférica. Pásele el cloruro, 500 a chorro. Perfusión. Hay que perfundir. Vean la fisiopatología. El paciente con pancreatitis aguda, ¿qué hacía? Vasoconstricción. Entonces el paciente va a hipoperfundir el páncreas. Una fatalidad es que ese páncreas, al hipoperfundirse, puede hacer necrosis. Una necrosis pancreática se infecta, luego hace nefroinfección, cambian de turno, la nefroinfección termina en sala y luego el paciente muere. Por una indicación tan sencilla, perfusión. Enfermera, por favor, póngale cloruro de sodio, 500 a chorro. Primero preguntas, ¿cómo está la parte cardiovascular? ¿Cómo está la parte renal? De acuerdo a eso le darás más volumen o menos volumen. Ese es el arte de la medicina. Así de sencillo. No hay nada extraordinario. Si tiene problema cardiovascular o está con falla renal, no le das mucho volumen. Le das lo mínimo, pero no perfundes. Nada más. Analgesia. ¿Cómo dijimos que llegó el manganzón que hace fisicoculturismo? Doblando, ¿no? Parece un superhéroe, ¿no? Hay que calmarle el dolor. Hay que calmarle el dolor. ¿Qué utilizarás como analgésicos? Antiguamente decían, no uses morfina. Los opiáceos producen espasmo del odio, empeoran las pancreatitis. Ahora, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, estudios ecoendoscópicos, se ha visto que en los
animales de experimentación, cobayos, sí existen más receptores MU y receptores kappa. Por lo tanto, en ellos sí hacen estado del odio. En el ser humano hay menos receptores MU y kappa. Por lo tanto, no existe el famoso espasmo de odio. No empeora la pancreatitis. Puedes utilizar como analgesia opiáceos. Puedes darle tramadol, meperidina, AINES, puedes utilizar metronidazol, puedes asociar uno con otro, etc. Nutrición. Se debe alimentar al paciente precozmente, antes de los 48 horas si es un paciente con criterios de severidad. Antiguamente, 10 o 20 años atrás, mantenían al paciente en NPO, no le daban de comer una semana, 2 semanas. Eso provocaba atrofia de vellosidades, translocación bacteriana, necroinfección, y el paciente terminaba en sala de operaciones haciendo necrosectomías y fallecía. La mortalidad era así, altísima. Pancreatitis aguda, revisaba en emergencia, no comía nada y moría. Hoy por hoy se ha invertido eso. Es raro ver una pancreatitis grave y es raro que fallezca. Al año 1, rarísimo. El manejo es más médico, porque ya no hay complicaciones, porque se ha entendido mejor la fisiopatología y hay mejor manejo de los pacientes y hay mejores médicos que han estudiado y que manejan mejor al paciente. ¿Ya? Clínica evolución. Tú tienes que ver la clínica del paciente. Hoy día entra a la emergencia caminando tranquilo y mañana puede tener falla renal, falla respiratoria. Hay que vigilar falla de órgano diaria hasta que salga de alta. Radiología ya hemos hablado, ¿no? Hemos dicho que la ecografía ayuda, la tomografía ayuda. RCP, si tienes un paciente con un cálculo enclavado en la ampolla de váter, hay que hacerle siempre, hay que sacar el cálculo para que pueda drenar y bajar la presión intraductal. Antibióticos. Es controvertido, será y fue controvertido el uso de antibióticos. Solo se dan antibióticos cuando tú sospechas de una infección, ¿no? ¿Qué antibióticos llevan mejor al páncreas? No está en las diapositivas, pero les estoy mencionando. Ciprofloxacino, ya siempre asociado metronidazol. Puedes darle también meropenem, carbapenem y finalmente, si no mejora, piperacilina, tazobactam. Punto, hasta ahí nomás. Todos los voy a manejar con mecanismo de acción, quimicaciones, contraindicaciones, lo más práctico. ¿Cuándo se opera? Si hay necrosis, si hay complicaciones, perforación de víscera, etc. Muy bien. ¿Dónde está el